Hola, hola, sean todos bienvenidos a este canal, padres, madres, estudiantes y colegas maestros, en este canal de aprendizaje con la profe Luciano. En esta ocasión estaremos explicando la actividad número 3 de las actividades de cierre para este cuadernillo 6. Esta actividad se titula Matemática para entender y cuidar el ambiente. En esta actividad vamos a repasar conceptos importantes de matemática que trabajaste en este cuadernillo y en otros anteriores. Resolverás situaciones en las que la información se presenta a partir de gráficos y de otros recursos, en los que las cantidades que intervienen en el problema varían proporcionalmente. Algunas tareas indican copiar lo realizado para enviar a tu docente. Usa una hoja suelta y anota el título de la actividad y la fecha en la parte superior. En la inferior escribe hoja 3, tu nombre y grado. Ya saben, vamos a tomar la hoja y escribirla en la hoja 3. Tenemos como tarea 1. Cuida la fauna. Algunas especies de fauna silvestre de la República Dominicana se encuentran en peligro de extinción. La siguiente tabla muestra el tiempo en años que podrían vivir algunas especies en estado salvaje si no estuvieran en riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, la tortuga carey, que tiene un tiempo de 30 años de vida, la iguana ricor 15, el tiburón martillo 30, la cigua palmera 5 y el caimán de aguja 60 años. En el siguiente gráfico muestra la misma cantidad que la tabla, pero está incompleta. Entonces vamos a agregar las barras o partes de esta, así como los números y palabras en los ejes para poder completarlo. Aquí la tenemos, la tabla. Coloqué nuevamente esta parte porque la vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos la primera parte incompleta que dice vamos a poner la fauna silvestre y ciclo de vida. Luego tenemos esta parte de aquí que dice tiempo en qué, tiempo en años. Luego aquí debajo vamos a completar esta parte que es la azul como iguana ricor. Luego vamos a completar esta parte como cigua palmera, que la vemos aquí color morado. Y aquí tenemos fauna, vamos a completarla con silvestre. Ahora vamos a continuar completando lo que hace falta. Aquí vemos que la tortuga carey está completa con 30 años de vida. Tenemos la iguana ricor con 15 años, pero solamente llega al 10. Así que nosotros vamos a hacer llegar este gráfico hasta el 15. Entonces lo colocamos hasta aquí, que es el número 15, y sombreamos todo esto hacia abajo para completar el gráfico. De esta forma. Tenemos entonces ya este gráfico completo. Ahora vamos a escribir aquí la cantidad, tal y como tienen los demás, que son 15. Después tenemos el tiburón martillo, que lo vemos aquí que tiene una duración de 30 años de vida. Con el mismo color verde, pues nosotros vamos a resaltar hacia el número 30, que es aquí. Vamos a hacer entonces nuestro gráfico con el color verde. Aquí lo tenemos. Bajamos hacia abajo. Es más o menos una representación. Entonces le escribimos aquí la cantidad, que son 30. Luego tenemos aquí la cigua palmera, que está completa, tiene 5 años de vida. Y aquí tenemos el caimán de aguja, que tiene una duración de 60. Así que esta parte de aquí lo vamos a completar. Le escribimos aquí su 60. Vamos a borrar esta partecita de aquí que nos quedó un poquitito mal. Y ahora sí lo tenemos listo. De esta forma, pues ustedes van a completar este gráfico. Obviamente, ustedes lo van a hacer mucho más bonito y creativo. Ahora, partiendo del gráfico, vamos a responder estas preguntas que tenemos aquí. Nos dice, ¿qué indica la altura de la barra? Bueno, la altura de la barra indica el tiempo de vida en años.
¿Influye el ancho de cada barra para interpretar la información? Pues claro que no. ¿Diferenciar los colores de la barra resulta de utilidad? Sí, muchísimo. ¿Qué animales llegan a vivir al mismo tiempo? Allí vimos en la tabla y en el gráfico que la tortuga carey y el tiburón martillo. ¿Cómo me di cuenta? Pues porque están identificados en la tabla y en el gráfico también. La parte 4 dice, el tiburón martillo llega a vivir 30 años. ¿Qué animal vive la mitad de ese tiempo? La iguana Ricor, que vive 15 años. Entonces, ¿cuál especie puede vivir el doble? El caimán de aguja, que vive 60 años. ¿Es cierto que el caimán de aguja vive 4 veces más que la iguana Ricor? Sí. ¿Es verdad que la iguana Ricor vive el doble de tiempo que la cigua palmera? No. Entonces, con esta parte llegamos ya al final de la hoja 3. Entonces, estas oraciones ustedes la copian en esta misma hoja 3 y listo, terminaron de completar esta parte. Bien, ahora vamos a pasar a la tarea número 2, barras proporcionales. En los gráficos de barra, la altura de la barra en centímetros es directamente proporcional a la frecuencia en años correspondiente. Vamos a completar esta tabla que está aquí. Tenemos aquí arriba la fauna silvestre, o sea, los animales, y aquí tenemos pues la frecuencia en año y las medidas en barra. Nosotros lo que vamos a completar la tabla con las medidas en barra, tomando este ejemplo que está aquí como punto de referencia. Si en 30 años tenemos la medida de 6 centímetros, en 15 años entonces sería la mitad, o sea que aquí vamos a colocar 3 centímetros. En 30 años colocamos lo mismo 6 centímetros. En 5 años, entonces, ¿cuántas medidas serían? Pues vamos a hacerlo. Le correspondería entonces la sexta parte de aquí, porque estamos hablando de 5 años. Entonces la sexta parte sería 1. Entonces le correspondería aquí 1 centímetro. Al nosotros multiplicar 1 por 5, pues 6 veces nos daría lo mismo 30. Entonces, por eso le corresponde la sexta parte en 5 años. Entonces, al caimán de aguja que tiene 60 años de frecuencia, ¿cuántos centímetros le correspondería? Entonces, el doble de lo que tiene la tortuga carey, que son 6. Entonces, multiplicamos 6 por 2, que es el doble, y nos va a dar entonces como resultado 12. Y ese 12, entonces, esos 12 centímetros lo vamos a colocar aquí debajo. Luego dice, si tuvieras que agregar en el gráfico un animal que llegue a vivir 10 años, ¿de cuántos centímetros de altura debería ser su barra? Aquí, como dijimos que le corresponde 1 por cada año, entonces serían 2, porque en 5 años es 1, en 10 años entonces serían 2 centímetros. Luego dice, si dibujaras una barra de 9 centímetros de altura, ¿cuántos años de vida estaría representando? Lo hacemos de la siguiente manera. Si 1 centímetro representa 5 años, 2 centímetros representa 10. Entonces, para que sean 9 centímetros, ¿cuántos años de vida estarían representando? Entonces lo vamos a ir subiendo. 9 centímetros de altura, con 6 centímetros son 30 años. Entonces a esos 30 le vamos a ir sumando 5 años por cada centímetro. Entonces con 7 centímetros serían 35 años. Con 8 centímetros serían 40 años. Y con 9 centímetros entonces serían 45 años. Entonces, esa es la respuesta que va aquí debajo. 45 años entonces representa.
con 9 centímetros de altura. Luego pasamos aquí, cuando ustedes hayan realizado esta tabla que está aquí, les dice que la van a copiar completa, así como está en la hoja número 3. Recuerden que estamos trabajando con la hoja 3. Entonces, ese cuadro ustedes lo copian en la hoja 3. Ahora pasamos a esta parte de aquí, que es la tarea 3, que dice reciclaje de neumáticos. Los neumáticos fuera de su uso se pueden reciclar para fabricar techos de viviendas familiares. Sé que para repasar estos conceptos pueden ir a la semana número 3, actividad 8, página 33 de este mismo cuadernillo. Entonces tenemos que con 1,200 neumáticos se pueden realizar, se obtienen 2 techos de vivienda unifamiliares. Ahora responde, ¿es directamente proporcional la relación entre la cantidad de neumáticos y la cantidad de techos? Para responder, piensa si al doble de techo le corresponde el doble de neumáticos necesario, al triple de techo, el triple de neumáticos y a la mitad de techo, la mitad de neumáticos. Claro que sí, eso es proporcional. Entonces aquí la respuesta es que sí. Pasamos ahora entonces a la siguiente tabla que debemos completar de acuerdo a la información anterior. Dice, completa esta tabla con la cantidad de neumáticos que se necesitan para construir una determinada cantidad de techo. Aquí tenemos el ejemplo anterior que con 1,200 neumáticos se construyen 2 techos. Entonces, ¿cuántos neumáticos necesitamos para construir un solo techo? Sería la mitad de 1,200, que son entonces 600. Ahora nos dice, ¿cuántas cantidades de neumáticos se necesita para hacer 3 techos? Lo que vamos a hacer es sumar 1,200 más 600, que serían entonces 1,800. Entonces, para saber cuántos neumáticos se necesita para hacer 5 viviendas, multiplicamos 600 por 5. Realizar la multiplicación, entonces 600 por 5 nos da 3,000. De igual forma, para saber cuántas cantidades de neumáticos se necesitan para hacer 6 techos, se multiplica 600 por 6, que sería entonces 3,600. Luego, para saber cuántos neumáticos se necesita para 7 techos, lo que debemos hacer es multiplicar 600 por 7, que nos va a dar el resultado de 4,200. Luego tenemos para 8, que es multiplicar 600 por 8. Le hacemos la multiplicación y nos da 4,800. De la misma forma, para saber cuánto es con 9, multiplicamos 600 por 9, que nos va a dar el resultado entonces de 5,400 y ponemos el resultado aquí. Ahora tenemos aquí en esta parte la cantidad de neumáticos, pero no tenemos la cantidad de techos. Para saberlo, entonces, dividimos esta cantidad de neumáticos entre 600. Decimos 12,000 dividido para 600 nos va a dar entonces 20. De esta forma completamos este cuadro. Luego tenemos, ¿qué debemos responder? Para completar la tabla has realizado algunos cálculos. Para obtener los mismos resultados puedes usar otros tipos de cálculo. Por ejemplo, ¿de qué otras formas se pueden averiguar cuántos neumáticos se necesitan para obtener 6 techos? Anota el cálculo que realizaste para completar la tabla y 2 formas más que puedes utilizar para obtener ese mismo resultado. Bueno, podemos obtener este mismo resultado de la siguiente forma, y es sumando la cantidad de 600 con 3,000 que tenemos aquí, entonces nos daría 3,800, o sea, sumamos 600 más 3,000. Y la otra forma es multiplicando 1,800 que tenemos aquí por 2. Entonces eso nos va a dar el mismo resultado que tenemos aquí, 3,600. O sea, son 2 formas diferentes. Ahora tenemos, estos niños resolvieron la misma tarea que tú para calcular la cantidad de neumáticos necesarios en la fabricación de 8 techos. Utilizaron diferentes maneras. Une con una línea cada tabla con el niño o niña que la resolvió. Aquí lo que vamos a hacer es parear cada oración o cada frase que dice el niño con la tabla que le corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos, la primera niña dice, averigüé la cantidad de neumáticos que se necesitan para un techo y multipliqué esa cantidad por 8.
Nosotros vamos a unir esa tabla con la frase que dice la niña. Y vemos entonces que es aquí, en esta parte de aquí abajo, que tenemos 1 aquí multiplicado por 8. Entonces a esta niña que está aquí la vamos a unir con esta tabla número 3. Vamos a utilizar otro color para que no se me pierdan ahí, para unir la otra niña. Y dice, como sé que 2 por 4 es 8, multipliqué por 4 la cantidad de neumáticos que se necesitan para 2 techos. Entonces aquí lo vemos. Dice 1200, lo multiplicó por 4 y le dio entonces 1800. Entonces esta niña va con esta misma tabla número 2 que está aquí. Luego vamos a ver la siguiente, pues no hay perdedera aquí. Dice, tomé la cantidad de neumáticos que se necesitan para 2 techos y le sumé la cantidad de neumáticos para hacer 6 techos, porque 2 más 6 es igual a 8. Entonces, este niño va con la tabla número 1. De esta forma, pues completamos esta actividad que tenemos aquí. Luego tenemos esta tarea número 4 y última, que nos dice, reciclaje de cajas de cereales. En la planta de reciclaje, pues, se procesan cartones de caja de cereales para hacer libros. Responde, ¿es directamente proporcional la relación entre la cantidad de cajas de cereal y la cantidad de libros? Al responder eso, piensa si al doble de libros le corresponde el doble de cajas de cereal necesaria. Al triple de libros, el triple de caja, y a la mitad de libros, pues la mitad de caja. Claro que sí. La respuesta es sí. Esto es proporcional. Aquí vemos que que con 24 cajas de cereales se obtienen 3 libros. Ahora, partiendo de esta parte, vamos a llenar esta tabla que tenemos aquí. Tenemos el ejemplo de que con 24 cajas de cereales se hacen 3 libros. Vamos a ver entonces cuántas necesitamos para hacer un solo libro, cuánta caja. Para hacer esto, realizamos la siguiente operación. Dividimos 24 entre, ¿cuánto? Entre 3 para que nos dé el resultado de 1. Y al dividirlo, el resultado es 8. Pues al multiplicar 8 por 3 nos da 24. Entonces necesitamos 8 cajas para hacer un libro. ¿Cuántas cajas necesitamos entonces para hacer 2 libros? Pues el doble. Sumamos 8 más 8, que nos daría 16. También podemos hacerlo multiplicando 2 por 8. Entonces, para 4 libros, ¿cuánta caja necesitamos? Pues multiplicamos 8 por 4, que en este caso va a ser 32. Para saber con 5, multiplicamos entonces 8 por 5, que son 40. Para saber con 7, multiplicamos 8 por 7, que son 56. Entonces, ahora tenemos algo distinto. Tenemos las cantidades de cajas de cereales, pero no tenemos la cantidad de libros. Para saber entonces qué cantidad de libro es, vamos a dividir 72 entre 8. Realizamos la siguiente división. Decimos 72 divididos, es para saber eso, entre 8. Entonces, esto va a ser igual a 9 libros. Colocamos el resultado aquí. También lo pueden colocar aquí, aunque ya lo sabemos. De la misma forma, para saber esta parte, dividimos 720 para 8, que nos va a dar 90. Si ustedes quieren saber si esto es cierto, realizan la operación inversa. Multiplican 90 por 8 y también les va a dar 720. Entonces, esto sí nos deja decir que esto es directamente proporcional. Con esta actividad, entonces, con esta clase, finalizamos lo que es las actividades de cierre. Recuerden que les decía que solamente tenían 3 actividades. Entonces, esta tarea ustedes la van a copiar en la hoja número 3.
Ya ustedes saben, y aquí pues culminan. Pueden entonces grapar sus hojas y llevarlas a sus centros educativos con sus maestros para que le puedan calificar. Entonces nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, den like y compartan este video.